Bueno, buenas tardes con todos los presentes. Eh, bueno, empecemos con el webinar que se había preparado para el día de hoy. Bueno, corresponde al curso de modelamiento hidráulico con ANSYS FX, ¿no? Bueno, modelado hidráulico tridimensional. Eh, la modelación numérica junto a la modelación física son herramientas poderosas para el diseño, la verificación y optimización de las obras hidráulicas que nosotros diseñamos y que posteriormente construimos, ¿no? Sin embargo, la primera destaca por la reducción del tiempo y los costos frente a los modelos físicos. Además de ello, nos permite abordar estudios con mayor generalidad, pues posibilita observar y analizar muchas variables de flujo en cualquier parte de nuestro dominio. Por ejemplo, aquí tengo una rápida hidráulica. Ustedes pueden elegir cualquier punto que se encuentre dentro del dominio y obtener el valor de la velocidad, los esfuerzos cortantes, la presión, cualquier variable que ustedes deseen. ¿Por qué realizar una simulación? Bueno, quisiera hacer una introducción respecto a lo que es el vórtice de herradura, por ejemplo. Este vendría a ser un fenómeno que se produce cuando una estructura se sitúa en la corriente de agua, transformando bruscamente la energía cinética en potencial. Es decir, el gradiente de velocidad vertical se transforma en un gradiente de presión, lo cual ocasiona erosión, aguas arriba y en las partes lateral de la estructura. En el núcleo de vórtice se produce lo que es cavitación, pues vendría a ser una zona de bajas presiones similar a la presión de vapor de agua, generándose burbujas, las cuales son transportadas a zonas de altas presiones, lugar donde implosionan y producto de ello ocasionan lo que es la erosión. Por ejemplo, aquí tenemos el pilar número 2 de la Bocatoma Chavimochi, lugar donde se estaba produciendo este fenómeno, ¿no? Y en consecuencia de ello se produce la erosión en dicho pilar. Tal como les comentaba, este problema se estaba presentando en el pilar número 2 de dicha Bocatoma, pero gracias al modelamiento a escala, en este caso modelamiento físico, se logró solucionar a través de la construcción de un perfil hidrodinámico, el cual permitía un cambio suave de la energía cinética a potencial. Observen en esta imagen, se tiene un perfil hidrodinámico que permite una transición suave, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta otra imagen tenemos lo que es el fenómeno de vórtice de herradura. Y aquí, en esta otra imagen, tenemos el perfil hidrodinámico, donde se observa que ya no se está produciendo dicho fenómeno, ¿no? La verdad, no sé si antes de construirse se realizó algún modelo tridimensional en esta estructura, ¿no? Pero imagínense haber modelado de manera numérica o con un modelo físico, ¿no? Si hubiera previsto dicho fenómeno y nos hubiéramos evitado problemas luego de la construcción. Bueno, y ello vendría a ser la gran importancia de la modelación, ya sea física o numérica. Bueno, en el curso se fue una parte teórica, que es una especie de introducción para saber más o menos cómo es que funcionan los códigos CFD, ¿no? Y también se ve la parte práctica que vendrían a ser los ejercicios. Bueno, dinámica de fluidos computacional. Esta se encarga de predecir lo que es el comportamiento de fluidos, la transferencia de calor y de masa, ¿no? Las reacciones químicas y cualquier fenómeno relacionado a estas mediante la solución de métodos numéricos. CFD entonces vendría a ser
unión de dos disciplinas, las cuales son la mecánica de fluidos y el cálculo numérico. Y como ya les mencioné, permite reducir el tiempo y los costos de manera significativa respecto a los modelos físicos. Bueno, el teorema de transporte de Reynolds, este vendría a ser la base de todas las ecuaciones de conservación que vamos a ver. Este vendría a ser la relación entre las razones de cambio respecto al tiempo de una propiedad extensiva entre un sistema y un volumen de control. Pues resulta más conveniente trabajar con los volúmenes de control, ya que los fluidos se forman y distorsionan constantemente, haciendo difícil seguir la misma masa todo el tiempo y durante todo el recorrido en el dominio. Por ejemplo, aquí tenemos, entonces, ¿no? Debemos encontrar una relación entre lo que es un sistema y un volumen de control. Tenemos la siguiente imagen, ¿no? En un tiempo cero, tenemos que tanto el volumen como el sistema de control son iguales. Sin embargo, cuando transcurre un diferencial de tiempo, vemos que el sistema de control se ha desplazado, mientras que nuestro volumen de control permanece constante. Entonces, la relación sería la siguiente, ¿no? El volumen de un sistema de control, este de aquí, vendría a ser igual al volumen de nuestro volumen de control más la región 2 que está aquí sombreada, menos la región 1, que vendría a ser esta zona de aquí. A partir de ello tenemos esta otra ecuación, la cual se enuncia de la siguiente manera, ¿no? La variación de una propiedad extensiva en un sistema de control respecto al tiempo es igual a la acumulación de la propiedad extensiva dentro de un volumen de control más el flujo neto de dicha propiedad extensiva a través de la superficie de control. Y bueno, a partir de esta ecuación tenemos lo que son las ecuaciones de conservación de masa, conservación de momento y conservación de energía. Cuando nosotros vemos problemas o modelación hidráulica, esta ecuación se deja de lado, ya que la temperatura sería constante y entonces no habría una variación, ¿no? Bueno, uno diría, tenemos tres ecuaciones, tenemos tres incógnitas, todo estaría solucionado, ¿no? Pero no es así. Necesitamos lo que es un acoplamiento presión-velocidad para dar solución a dicho problema. Perdón, cuatro ecuaciones y cuatro incógnitas. Aquí tendríamos una ecuación y aquí tres ecuaciones. Una sería el momento en X, la otra el momento en Y y la otra el momento en Z. Esas tres dimensiones, ¿no? Cuatro incógnitas con cuatro ecuaciones. Bueno, en problemas de fluidos newtonianos incompresibles e isotérmicos, es decir, aquellos con viscosidad constante, con densidad constante y donde la temperatura no varía, se tiene un sistema de cuatro ecuaciones que vendrían a ser las ecuaciones de momento y continuidad. Y las cuatro incógnitas que tendríamos serían la presión y la velocidad en sus tres dimensiones. Sin embargo, nosotros debemos emplear un algoritmo de presión-velocidad para dar solución a dicho sistema. Debido a que la ecuación de continuidad vendría a ser una restricción que debemos satisfacer a partir de la velocidad, de las velocidades que encontremos. Y bueno, esta velocidad se va a encontrar a partir de una presión asumida que va a ser reemplazada en las ecuaciones de momento. Y luego vamos a obtener las velocidades, ¿no? Estas velocidades son reemplazadas en la ecuación de continuidad. Y en caso se dé la igualdad, entonces ahí queda. Si no, esto es un proceso iterativo en el cual se va a asumir una nueva presión, se va a hallar unas nuevas velocidades y estas velocidades son reemplazadas nuevamente en la ecuación de conservación de masa, ¿no? Y así como les mencioné,
Si se cumple, ahí queda. Si no, continúa de manera iterativa. Hablemos acerca de la turbulencia. Bueno, la turbulencia vendría a ser un régimen donde las propiedades del fluido se manifiestan de manera caótica y desordenada, con fluctuaciones turbulentas tridimensionales de estructura rotatoria de diferentes tamaños y frecuencias. Un flujo puede ser laminar, turbulento y transitorio, ¿no? Siendo el número de Reynolds el criterio usado para determinar el tipo de flujo. Aquí podemos observar lo que es la ecuación de Reynolds y aquí podemos observar lo que son los modelos de turbulencia, en el cual vemos una relación entre el nivel de aproximación y el tiempo de simulación, ¿no? Tenemos los modelos, por ejemplo, DNS, cuya solución lo podemos obtener en años. Los modelos LES, cuya solución se puede obtener en meses. Los modelos RANS, cuya solución lo podemos obtener en horas o días. Y modelos híbridos, que son RANS avanzado, RANS LES híbrido, cuya solución lo podemos obtener en semanas, ¿no? Sin embargo, su nivel de aproximación de los modelos DNS, por ejemplo, es mucho mayor respecto a los modelos RANS. Son más precisos, pues, ¿no? Y por eso conlleva un mayor tiempo de simulación. Aquí tenemos, por ejemplo, los tres modelos de turbulencia principales. En el primero, tenemos la siguiente imagen, ¿no? En el primero se puede observar que resuelve tanto los remolinos pequeños como los remolinos grandes. En los modelos LES, por ejemplo, vemos que resuelve únicamente los remolinos grandes, sin embargo, los remolinos pequeños son modelados. Y cuando hablamos de modelo RANS, únicamente modela, ¿no? Ya sea remolinos pequeños o remolinos grandes. Modelos de turbulencia RANS. Bueno, RANS resuelve los problemas de fluidos a partir de las ecuaciones promediadas de Reynolds, el cual consiste en la descomposición de las variables en un valor medio y otro que va a fluctuar a lo largo del tiempo, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la velocidad, la cual ha sido promediada aquí en un valor medio, y el otro fluctuante vendría a ser la parte que sobresale, pues, ¿no? Ok, pero resolver estas ecuaciones promediadas nos da un problema, que es el siguiente, ¿no? El problema del cierre. El resultado de promediar en el tiempo las ecuaciones de Navier-Stokes y continuidad es un conjunto de 4 ecuaciones con 10 incógnitas. De estas se tiene la densidad promediada, la velocidad promediada en sus 3 dimensiones, y las 6 incógnitas restantes vendrían a ser lo que se le conoce como el tensor de Reynolds, ¿no? O las componentes de tensiones de Reynolds. Y esto va a originar el problema de cierre. Bueno, el problema de cierre puede ser solucionado mediante el uso de ecuaciones para resolver dichos esfuerzos o mediante las aproximaciones de Boussinesq, pues este último asume que las tensiones de Reynolds tienen un comportamiento igual a las tensiones de viscosidad. Y dentro de los modelos que aplican dicha aproximación tenemos los modelos RANS, que son K epsilon, K omega y otros, ¿no? Para dar solución a los tensores de esfuerzos de Reynolds. ANSYS. Bueno, ANSYS vendría a ser un conjunto de software que abarcan todas las ramas de la física, siendo una herramienta muy utilizada en el campo de la ingeniería a la hora de resolver diversos problemas tales como mecánica de fluidos, mecánica estructural, electromagnetismo, entre otros, ¿no? ANSYS FX. Bueno, ANSYS FX vendría a ser uno de los tantos programas que existen. A ver, aquí tenemos Workbench, por ejemplo. Tenemos, para lo que es dinámica de fluidos, tenemos ANSYS FX, ANSYS Fluent, ANSYS Polyflow. También existe lo que es
ANSYS Discovery, que anteriormente era ANSYS AIM. Por ejemplo, tenemos lo que es LS-ERINA, que es para, más que todo para choques, por ejemplo, choques entre dos vehículos. Puedes analizarlos con este programa. Tenemos análisis estructural, entre otros, ¿no? Análisis modal, acústico, análisis dinámico de respuesta, de espectro-respuesta, entre otros. Bueno, ¿cómo funciona la simulación, no? Para realizar una simulación es necesario discretizar nuestra geometría mediante pequeños volúmenes de control en los cuales se van a ir resolviendo las ecuaciones de transporte, tales como la conservación de masa, conservación de energía y conservación de momento. Conservación de energía siempre y cuando se esté evaluando lo que es cambio de temperatura, transferencia de calor y eso, ¿no? Aquí tenemos lo que es la ecuación general de transporte, en la cual si nosotros reemplazamos el valor de phi por un valor de 1, tendríamos lo que es la ecuación de conservación de masa. Si nosotros reemplazamos el valor de phi por un valor de u, v o w, tendríamos las ecuaciones de conservación de momento para x, y y z respectivamente. Y si el valor de phi es reemplazado por h, tendríamos, h vendría a ser la entalpía, si no me equivoco. Tendríamos lo que es la ecuación de conservación de energía. Y aquí, bueno, se presenta una imagen donde el dominio o la geometría ha sido dividida en pequeños volúmenes de control, ¿no? A partir de los cuales van a ir resolviendo todas las ecuaciones de transporte y así, de manera iterativa, da solución a nuestros problemas. Bueno, tipos de flujos multifásicos. Tenemos dos, tenemos el enfoque lagrangiano y el enfoque euleriano. El primero, este enfoque estudia el movimiento de cada partícula en concreto, siguiendo su recorrido según se desplaza por el fluido, determinando las características cinemáticas en cualquier instante de su recorrido. Este enfoque es ampliamente usado en la mecánica de partículas o cuerpos indeformables y responde a la siguiente pregunta. ¿Qué le ocurre a una partícula que se desplaza a lo largo de su propio recorrido? Bueno, en esta imagen tenemos, por ejemplo, o se representa lo que es un modelo lagrangiano, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que en nuestro sistema está ingresando, o en nuestro modelo está ingresando 3 partículas, ¿no? Entonces, lo que hace el modelo lagrangiano es seguir el comportamiento de cada una de estas partículas a lo largo de su recorrido por el dominio, ¿no? Hasta que salga. Y todo esto conlleva un costo computacional excesivamente alto, por eso es que el comportamiento del fluido es estudiado a partir del enfoque euleriano, que es el siguiente. Bueno, este enfoque observa las partículas que pasan por un determinado espacio, tiempo, y estudia los movimientos que se producen debido a las partículas que atraviesan dicho espacio. Este enfoque responde a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué ocurre en un punto dado del espacio ocupado por un líquido en movimiento? Tenemos en la imagen, por ejemplo, un volumen de control en el cual se observa que ingresan 3 partículas y entonces lo que hacemos en este enfoque es aplicar lo que son las ecuaciones de conservación. Entonces, si están ingresando 3 partículas, debemos cerciorarnos que las 3 partículas salgan de nuestro dominio. Y así, a partir de las ecuaciones de conservación, da solución a dichos problemas. Y no es necesario seguir cada una de las partículas a lo largo de su recorrido por nuestro dominio. ¿Cómo se elabora un modelo? Pues, para elaborar un modelo, nosotros tenemos las siguientes etapas. Etapa de preprocesamiento, etapa del solver y la etapa del postprocesamiento.
En el preprocesamiento nosotros debemos identificar nuestro dominio fluido, crear o importar la geometría, pues nosotros podemos optar por crear nuestra geometría en ANSYS o podemos importarlo a partir de otro software CAD para luego elaborar nuestro mallado y para continuar con lo que es la configuración del dominio, la configuración de las condiciones de borde, la configuración del solver y también lo que son las condiciones iniciales, ¿no? En el solver lo que hacemos es, bueno, configurar nuestro solver manager. Este es más que todo es la parte donde ejecutas el programa para dar solución, ¿no? Configuras el solver manager y aquí debemos cerciorarnos de las ecuaciones de transporte, ¿no? Que se cumpla la conservación. Y también verificar la convergencia de nuestro modelo. Y en el postprocesamiento lo que hacemos es visualizar nuestros resultados y obtener resultados cualitativos y cuantitativos. La geometría. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es emplear lo que es el software CAD de SciModeler debido a su sencillez, ¿no? Para crear una geometría es necesario lo siguiente: tener un plano, pues en estos se van a alojar los diferentes sketches de nuestra geometría y puede ser uno o más, ¿no? En nuestros sketches vamos a realizar nuestros bocetos, que son dibujos en 2 dimensiones, para luego pasar a la etapa del modelamiento, en el cual transformamos los bocetos a sólidos, ¿no? Sólidos que nos van a permitir luego conformar toda nuestra geometría. Por defecto tenemos 3 planos en ANSYS que vendrían a ser XY, YZ y ZX. Voy a abrir lo que es la geometría, por ejemplo. Ok, aquí está. Este vendría a ser Design Modeler. Como les mencioné, tiene 3 planos por defecto, pero nosotros podemos ir creando más planos de acuerdo a lo que vayamos necesitando para elaborar nuestro modelo. Aquí podemos crear más planos, nuevo plano. Luego tenemos los sketches. Bueno, los sketches vendrían a ser los espacios donde se alojan nuestros bocetos, ¿no? Y como les mencionaba, en un plano puede existir un sketch o más sketches, ¿no? En este caso voy a seleccionar el sketch 1 y tenemos lo que es sketch. Aquí es donde tenemos las diferentes herramientas para dibujar y dimensionar nuestra estructura. Y la etapa del modelado es en la cual nosotros vamos a transformar los bocetos a cuerpos sólidos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, modeling. Aquí nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, tenemos la herramienta de extrusión, la herramienta de revolución, la herramienta de barrido y esta herramienta de skin loft, que mayormente lo suelo utilizar para geometrías complejas como cauces de río y esas cosas. Identificación del dominio. Bueno, para mí la verdad es la parte más importante porque si tú no eliges bien tu dominio, pues tu análisis no sería válido, ¿no? Por ejemplo, la geometría a realizar vendría a ser el espacio que contiene únicamente el volumen del fluido. Por ejemplo, aquí tenemos una tubería con una válvula que está transportando agua. Sin embargo, nuestra geometría vendría a ser la siguiente, ¿no? Sería solamente el volumen del fluido, incluso aquí se nota el contorno de la válvula.
Y en esta geometría podemos apreciar, por ejemplo, que tiene una condición de simetría. Esta condición nos va a permitir reducir el tiempo de solución y también nos permite reducir el gasto computacional porque estaríamos analizando únicamente la mitad del modelo. Tiene la condición de pared, que es igual, en la cual nosotros vamos a asignar la rugosidad absoluta para los materiales, que en este caso son el material de la tubería y el material de la válvula. Tenemos las condiciones de entrada, la condición de salida, también, pues, ¿no? Y otro punto importante es que el dominio de interés vendría a ser la región donde nosotros requerimos obtener información y así conocer los fenómenos que están ocurriendo en dicho espacio. Por ejemplo, esta es una imagen de un separador ciclónico. Observen todo este modelo que tenemos, ¿no? Sin embargo, nuestro dominio que vamos a crear vendría a ser únicamente esta zona que está delimitada por líneas disparejas, ¿no? Discontinuas. Entonces, nuestro CAD vendría a ser el siguiente, ¿no? Aquel que está en el interior. Y bueno, de igual manera, aquí lo que estamos haciendo es ahorrarnos un gasto computacional. En caso nosotros hubiéramos optado por realizar el modelo de toda esta estructura. Y también, por otro lado, el tiempo de solución sería menor. Un par de herramientas importantes, por ejemplo, que tenemos es Phase Split. Por ejemplo, tenemos un canal y tenemos un tirante, ¿no? Entonces, lo que hacemos es utilizar Phase Split y dividimos una superficie en dos superficies, ¿no? Una, bueno, va a estar dividida por el tirante, ¿no? Aquí, el tirante, para nosotros luego poder asignar la condición de frontera de entrada. Otra herramienta importante es For New Part, por ejemplo. Esta nos va a permitir unir dos o más cuerpos en un solo dominio. Y bueno, esto lo que hace es que nuestra malla tenga continuidad en los nodos, ¿no? Por ejemplo, aquí está la imagen. En la primera no existe continuidad en los nodos, mientras que en la segunda sí existe continuidad. Entonces, cuando se realiza la simulación, en el primer caso, los resultados no se van a transferir de manera adecuada, mientras que en el segundo, la información sí se va a transferir adecuadamente. Mallado. Bueno, el mallado es muy importante y se realiza mediante la descripción de nuestro dominio, pues de este va a depender lo que es la convergencia de nuestro modelo. Y también van a depender nuestros resultados. Por ejemplo, a mayor refinamiento, nuestros resultados se van a aproximar más. Sin embargo, esto no debemos caer en lo que es un refinamiento excesivo, ya que ello conlleva un costo computacional elevado y el tiempo de solución va a ser mucho mayor también. Tenemos dos tipos de malla, por ejemplo, las estructuradas, que vendrían a ser las hexaédricas, y las no estructuradas, que vendrían a ser las tetraédricas. Y dentro de los parámetros de calidad que nosotros evaluamos, tenemos la calidad del elemento, que posee un rango de 0 a 1, y bueno, los parámetros de mejor calidad son aquellos que están más cercas o próximos al valor de 1. Tenemos la relación de aspecto, cuyo rango va de 1 a 3, y estos, los de mejor calidad, vendrían a ser aquellos valores que estén más próximos a 1. Tenemos también lo que es la oblicuidad, cuyo rango va de 0 a 1, y bueno, aquí el mallado con mejor calidad vendría a ser aquellos que tengan valores cercanos a 0, y por último la ortogonalidad, que tiene un rango entre 0 y 1, y bueno, el mallado de mejor calidad sería los que tengan valores próximos a 1. Luego tenemos lo que es la capa límite, el cual es un factor importante para mallas CFD, ya que con ello garantizamos que nuestro modelo capture adecuadamente
el perfil de velocidad en las regiones cercanas a las paredes. Si observan aquí, tenemos un refinamiento en las paredes de esta tubería, ¿no? Discretización. Por ejemplo, aquí presento lo que es el número de nodos versus la aproximación en nuestros resultados. El tamaño de los volúmenes de control con el que discretizamos el dominio determina la resolución de las variables de interés. Sin embargo, no debemos caer en un refinamiento excesivo, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, los resultados de ciertos discretizamientos, por ejemplo, cuando la dimensión de nuestro mallado es de 10 metros, la dimensión de nuestro mallado es a 5 metros y cuando la resolución de nuestra malla es de 1 metro, ¿no? Esto es a modo de ejemplo, no es que para todas las estructuras sea igual. Este es solo un ejemplo. Y aquí esto tengo lo siguiente, ¿no? Para mallas, por ejemplo, este también es un ejemplo, no se lo tomen tal cual. No es que yo necesito de un dimensionamiento de 0.14 para todas las estructuras, sino es que nosotros vamos viendo de acuerdo a los resultados que vayamos obteniendo. Presentamos 4 dimensionamientos, por ejemplo, de 0.22, 0.18, 0.14 y 0.10 metros, con los cuales se obtiene los siguientes números de nodos, 240, 480 y así, ¿no? Observen que de acuerdo que cuando más refinado es, tenemos un mayor número de nodos. Y en consecuencia de ello también tenemos un mayor tiempo de solución. Sin embargo, los resultados son más próximos, ¿no? Son más cercanos a la realidad. En este caso se está evaluando, por ejemplo, la velocidad en la condición de frontera de la salida. Y con estos valores nosotros podemos encontrar la variación que existe entre los diferentes mallados. Por ejemplo, entre este resultado de 0.22 y este resultado de 0.18, tenemos una variación de 21% a la vez. Y luego entre 0.18 y 0.14 tenemos una variación de 3.9%. Luego entre 0.14 y 0.10 tenemos una variación muy pequeña, ¿no? Es menor al 1%. Entonces, como aquí bien lo menciona, dice, no debemos caer en un refinamiento excesivo. Entonces, yo cuando estoy realizando mi mallado, con este resultado me hubiera quedado, ¿no? Y ya no habría necesidad de seguir refinando mi malla porque ya los resultados no van a depender de mi refinamiento que yo realice. Y esta es una representación de esto, ¿no? Modelos a escala. Aquí, por ejemplo, yo en un inicio también cuando empezaba a realizar modelos, pensaba que si yo realizaba un modelo a escala, mi mallado debería ser mucho más grande del que se necesitaría en un modelo real, ¿no? En su tamaño real. Sin embargo, esto no es así, ya que comparándolo, por ejemplo, con lo que es el área bajo la curva, por ejemplo. En el primer caso necesitamos de 2, 3, 4, de 7 estos rectángulos que vendrían a ser el refinamiento para obtener dicho resultado, ¿no? Digamos que con este ya es un resultado adecuado para calcular el área bajo esta curva. Entonces, en un área mucho más pequeña, pero con la misma curva, es decir, esto ya está escalado, pues, ¿no? Necesitaría yo la misma cantidad de rectángulos para poder obtener los mismos resultados que en mi modelo real. CFX. Bueno, como les mencioné aquí, nosotros realizamos lo que es la configuración del dominio, configuración de las condiciones de... A ver, voy a ingresar. Voy a ingresar al setup. Ya. Aquí realizamos lo que es la configuración del dominio.
la configuración de las condiciones de borde, la configuración de la solución, y aquí tendríamos el dominio. Entonces aquí realizamos la configuración, ¿no? Tenemos los fluidos con los cuales vamos a trabajar, agua y aire. Tenemos la gravedad, por ejemplo, la densidad de referencia, el modelo de turbulencia con el cual trabajamos, en este caso es K epsilon, sin embargo podemos cambiarlo aquí. Tenemos incluso modelos LES. Bueno, estos están activos para simulaciones en estado transitorio. Cuando uno realiza simulaciones en estado estable, esto no aparecen esas opciones de modelos. Aquí pueden elegir el modelo que ustedes deseen. Luego tenemos lo que es, por ejemplo, el coeficiente de tensión superficial, y con ello se terminaría lo que es la configuración de nuestro dominio. Tenemos las condiciones de borde o de frontera también conocidas, ¿no? Tenemos la entrada, en el cual se le agrega una velocidad de ingreso o en todo caso un flujo de ingreso. La salida, la superficie libre y la parte del concreto. Para luego esto pasar a lo que es la configuración del solucionador ya. Aquí nosotros lo que hacemos es introducir lo que son criterios de convergencia y controles de convergencia. Dentro de los controles tenemos el número máximo de iteraciones. Bueno, en este caso, al ser una simulación en estado transitorio, lo que se maneja son los loops. Aquí lo tenemos, ¿no? Que son 10 iteraciones por cada time step que realizamos. Luego, entre los criterios de convergencia tenemos los residuos promediados que se les conoce, que son los RMS. Y bueno, para simulaciones nosotros debemos tener un RMS con un mínimo de 1 por 10 a la menos 4. Ese valor debemos alcanzar como mínimo. Y en lo que respecta a lo que es Conservation Target, se debe tener un 1% de desequilibrio para nuestras ecuaciones de conservación, para de esta manera alcanzar lo que es la convergencia. En el Solver Manager, bueno, aquí vamos a obtener diferentes gráficas que se les conoce como monitores, en el cual vamos a ver los criterios de convergencia y los controles de convergencia. Los controles son el número de iteraciones, ¿no? Y los criterios vendrían a ser los imbalances, y el otro, que me olvidé. A ver, los imbalances, y esto que es para evaluar la conservación de las ecuaciones, un 1% como máximo. Aquí, por ejemplo, tenemos, voy a cerrar eso, vamos a ingresar. Vamos a ingresar a Solver Manager. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que son los residuos promediados para todas las ecuaciones de conservación. Aquí tenemos para los residuos promediados para el modelo de turbulencia K epsilon, que en este caso tiene dos ecuaciones, por eso tiene dos gráficas, dos variables aquí que se están analizando. Tenemos la fracción de volumen para el agua, y aquí los imbalances que les estaba comentando, ¿no? Estos deberían ser menores al 1%, más menos 1%. Y efectivamente, ¿no? Si observamos aquí, tenemos un 1 aquí, y aquí estamos por debajo de 0.2. Entonces estamos cumpliendo con ello. Otra cosa que debemos tener en cuenta, por ejemplo, aquí es que como la condición de superficie libre
al igual que la condición de salida, son condiciones abiertas. Muchas veces el fluido tiende a salir por la condición de superficie libre, entonces nosotros debemos cerciorarnos de que todo el fluido salga por la condición de salida, ¿no? Por ejemplo, aquí está entrando 48 litros y está saliendo 47.5 litros, y por la superficie libre está saliendo una pequeña cantidad que es 0.7 litros. Sin embargo, esto es muy pequeño, ¿no? Si lo vemos aquí, las ecuaciones de los imbalances de las ecuaciones, por ejemplo, tenemos valores menores para lo que son las ecuaciones de conservación de momento, menores a 1, ¿no? Y para la ecuación de conservación de masa es 0.46, también está por debajo de del 1% establecido. Y en el postprocesamiento tenemos lo siguiente, ¿no? Podemos crear puntos, líneas, planos en cualquier parte de nuestro dominio, para luego nosotros crear vectores, contornos, isosuperficies, líneas de corrientes, un isovolumen, que es observar todo el volumen en nuestra estructura. Fracción volumétrica, por ejemplo, podemos observar la fracción volumétrica del agua en un plano, en nuestro volumen. Podemos crear tablas, crear animaciones, exportar datos de cualquier herramienta que hayamos utilizado en el postprocesamiento. Tenemos una herramienta de calculadora que nos permite, por ejemplo, calcular el valor promedio de la velocidad en un plano o en cualquier condición de frontera. Podemos calcular expresiones para calcular también cualquier variable en cualquier parte de nuestro dominio, generar tablas, generar gráficas, y dentro de ellas podemos dibujar nuestro tirante de agua, ¿no? Podemos exportar lo que son figuras tridimensionales y poder visualizarlos a través de una extensión que es ANSYS Viewer. O sea, esto debes instalarlo aparte, ¿no? Buscas ANSYS Viewer y es una extensión aparte de ANSYS. Podemos introducir textos como títulos, tenemos probetas y otras herramientas como Point Cloud. Por ejemplo, aquí tengo por ejemplo, creado un punto, ¿no? Y este punto tiene coordenadas. Tú puedes cambiar las coordenadas y luego puedes calcular a través de la calculadora la velocidad en dicho punto, por ejemplo. Ubicación, aquí vamos a establecer el punto 1. Variable a analizar es la velocidad. Por ejemplo, en ese punto tiene una velocidad de 0.35 metros por segundo. Y así, ¿no? También tenemos lo que son líneas. Ahí lo tenemos. Puedes crear líneas tanto transversales como longitudinales al fluido. En este caso es una línea transversal. Y también tú puedes establecer los puntos, ¿no? Punto 1, punto 2. Tenemos también lo que son los planos. Los planos de igual manera pueden ser longitudinales o transversales al fluido. En este caso es un plano longitudinal a la dirección del flujo. Luego tenemos vectores. En este caso, por ejemplo, he creado vectores en el plano que se encuentra a la mitad de nuestro dominio. Voy a exportar, por ejemplo, estos vectores. Voy a exportarlo como una figura tridimensional. A ver.
Ya, el formato sería ABZ 3D. Guardamos. A ver, esta sería la figura. Y ahí lo tenemos, ¿no? Podemos rotar la figura, acercarnos. Si hacemos clic en cualquier vector, podemos obtener el valor de dicho vector. Y así. Luego también tenemos lo que son contornos. Por ejemplo, vamos a activar los contornos. De igual manera, este está creado en el plano que ya teníamos. Contornos, a ver, isosuperficies, líneas de corriente. Aquí tenemos la isosuperficie, por ejemplo, que vendría a ser la fracción volumétrica del agua. Aquí está el salto hidráulico. Tenemos lo que son las líneas de corriente, a ver. Okay. Ahí están las líneas de corriente. Cabe señalar que nosotros podemos aumentar las líneas de corriente, ¿no? A un número mayor para poder visualizar de una mejor manera. Tenemos, por ejemplo, a ver, el volumen. Tenemos ahí el volumen. A ver, también tenemos lo que son tablas. Podemos crear tablas. Aquí. Y podemos, a través de expresiones, ¿no? Calcular lo que son determinados valores en ciertas ubicaciones. Por ejemplo, aquí estamos calculando la velocidad promedio del agua a la salida, ¿no? Y en este otro tenemos la velocidad promedio en la línea 1, en la línea que teníamos creada. Este vendría a ser el valor que está adquiriendo la velocidad, como un valor promedio. Luego tenemos, en un punto también lo podemos hallar. Es lo mismo que la calculadora, ¿no? Pero la calculadora se nos hace más fácil porque nosotros seleccionamos nada más. Sin embargo, aquí nosotros debemos editarlo, al igual que con las expresiones. Nosotros debemos editar, ¿no? Crear nuestras expresiones. No es solo hacer clic y seleccionar. Por ejemplo, tenemos la velocidad promedio a la salida, que tiene 0.9 de valor. La velocidad máxima en la salida, la velocidad mínima, y así nosotros vamos creando ciertas expresiones para calcular los valores que está adquiriendo cierta variable en una determinada ubicación. Puede ser a la salida, a la entrada o en cualquier parte de nuestro dominio, en algún punto, en alguna línea que hemos creado, en algún plano. Animaciones, exportación, podemos exportar nuestros resultados también. Aquí nosotros seleccionamos la ubicación, el punto, líneas, entrada, salida. Y aquí seleccionamos la variable, ¿no? Le asignamos un nombre también y guardamos, igual procedemos a guardar para luego crearse un archivo CSV que ya luego ustedes pueden editar y generar, no sé, algunas gráficas en Excel y así. A ver. Ok, ya vamos a ver el tirante de agua, por ejemplo. Para ello he creado esta gráfica en el cual me va a mostrar el calado, pues, ¿no? Cuando creemos esta gráfica, sí hay que tener en cuenta lo siguiente. Por ejemplo,
Por ejemplo, ¿quién sería nuestro eje X? En este caso, nuestro eje X de la gráfica coincide con nuestro eje X, ¿no? Nuestro eje de la gráfica coincide con el eje X de aquí. Sin embargo, si nosotros creamos una gráfica de una línea que está en la sección transversal, nuestro eje X vendría a ser el eje Z. Aquí está. En nuestro caso, como les mencioné, nuestro eje X vendría a ser el mismo eje X. Y en Y se va a alojar lo que es la variable o la coordenada Y, tal cual está ahí. Y a partir de ello generamos la siguiente gráfica, pues, ¿no? Y esto es posible gracias a una polilínea que hemos creado. Aquí, polilínea 1, que vendría a ser esta. Esta viene a ser una intersección entre la pared y la isosuperficie 1, y la isosuperficie 1 vendría a ser la fracción volumétrica del agua con un valor de 0.5, es decir, la superficie libre, ¿no? Por eso es que aquí vendría a ser el calado o el tirante de agua a lo largo de nuestro dominio. Aquí también cabe mencionar que el calado sería aquí, pues, ¿no? Solo que por el salto hidráulico que está generando se forma esto. Asimismo, también podemos crear gráficas de estado transitorio. Por ejemplo, aquí estamos calculando lo que es la velocidad en un punto determinado y vamos a observar cómo es que la velocidad va cambiando a lo largo del tiempo de simulación. Tenemos la ubicación en punto 1, que es el que hemos creado. Nuestro eje X vendría a ser el tiempo de simulación y nuestro eje Y vendría a ser la velocidad que va adquiriendo. Vamos a dar en aplicar. Y bueno, esto demora unos 3 minutos. Lo vamos a dejar ahí y ya luego regresamos a visualizar. Tenemos también la herramienta de texto. Por cierto, no hemos realizado la simulación todavía, la animación. Creo que vamos a tener que esperar aquí para poder pasar luego a lo que es la animación. Ya mientras carga, por ejemplo, los que les quería mostrar es, por ejemplo, este es un ejercicio práctico de rotura de presas, en el cual tenemos en un tiempo cero la acumulación de agua, ¿no? Y ya luego cuando se produce el rompimiento, vemos el comportamiento, pues no todo el movimiento que se realiza. También esto podemos crear lo que son expresiones y funciones como condición de entrada para que nuestro caudal que está ingresando varíe en el tiempo, ¿no? También se le añade lo que son expresiones para que en un tiempo inicial nuestro salto de esquí aquí esté lleno de agua, por ejemplo. También podríamos realizar este tipo de simulación en ANSYS a partir de una superficie. Esto también corresponde a lo que es rotura de presas, ¿no?
En este caso es Flow 3D, pero también se puede hacer en ANSYS con una superficie. Ya, y bueno, otra cosa, en sí, no vamos a encontrar un curso sobre estructuras hidráulicas con ANSYS. Sí tiene su aplicación para estructuras hidráulicas, sin embargo, la información, no hay mucha información, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de cosas que he aprendido y están plasmadas en el curso son a partir de cursos de mecánica, ¿no? Por ejemplo, estaba realizando o estudiando lo que son turbomáquinas y ahí practicaba un ejercicio en el cual se podía implementar lo que es la estructura, el proceso y simulación. Y bueno, lo que hice es aplicarlo a una estructura hidráulica. Por ejemplo, aquí está un aliviadero que en la parte inferior tiene un salto de esquí también. Y bueno, decidí implementarlo porque visualmente es mucho más ¿cómo se diría? O sea, tiene una mejor presentación, ¿no? Tener la estructura también y no solamente el volumen del fluido. Creo que ya se generó. Aquí está, ¿no? Y vemos que la velocidad en ese punto va cambiando a través del tiempo de simulación. También tenemos la herramienta de Probe, que vendría a ser la probeta. Podemos hacer clic en cualquier parte de nuestro dominio, ¿ok? Y podemos obtener los resultados de cualquier variable que nosotros elijamos, ¿no? En este caso está, la variable que estamos hallando es la fracción volumétrica, sin embargo nosotros podemos cambiar aquí la variable. Incluso podemos buscar otra variable que sea de nuestro interés. Y asimismo podemos modificar las coordenadas, ¿no? Aquí están las coordenadas en X, en Y y en Z. Podemos hacer clic en otro punto y se actualiza automáticamente. Antes que me olvide, esto falta la animación de este modelo. Ya, como esta es una simulación en estado transitorio, aquí tenemos los resultados en el transcurso de tiempo. Por ejemplo, en un inicio tendríamos esto, ¿no? Esperemos que se actualice. Ahí está. El cuenco amortiguador de esta rápida se encuentra lleno de agua. Y ya luego, con el transcurso del tiempo, tenemos lo siguiente. Okay, ahí ya el agua ya llegó al cuenco amortiguador, ¿no? Y este vendría a ser el tiempo al finalizar la simulación, que son 20 segundos. ¿Ok? Vamos a activar para la animación lo que son las líneas de corriente. Esto también tiene una gran demanda computacional, así que es algo lento. Damos play. Y el fluido comienza a ingresar, ¿no?
A ver, está en un 40%. Puede tener ya. También podemos animar lo que son las superficies y los planos. A ver, voy a activar el plano. Ok, aquí en el plano lo que puede hacer es activar lo que es alguna variable. Por ejemplo, fracción volumétrica. Ahí está. Voy a proceder a animar esto. A ver, muy lento está la animación. Y como pueden observar, el plano se mueve de manera en el eje Z, ¿no? Se desplaza en el eje Z. Ahí estaría. Podemos observar el cambio aquí. También esto podemos crearlo o podemos guardar como un video esto de aquí. Aquí activando esta casilla, ¿no? Lo activamos y podemos dejar por defecto o seleccionar la ubicación donde deseamos que se guarde. Bueno, también podemos realizar lo que son modelos a escala y para ello debemos utilizar lo que son las ecuaciones de similitud y Pro para transformar lo que son los resultados de nuestros modelos ya escalados para poder hallar los reales, ¿no? Se emplean entonces estas ecuaciones. Podemos realizar lo que es transporte de partículas y en el cual vamos a tener partículas completamente acopladas y partículas que están acopladas en una sola dimensión. Las primeras van a tener una influencia en el comportamiento, en el campo de flujo, y ello va a conllevar a una mayor demanda computacional, mientras que las segundas no afectan el campo de flujo y nos permiten modelar una mayor cantidad de estas, ¿no? Y dentro de la configuración avanzada del solver, nosotros podemos crear expresiones, así como ya les mostré, ¿no es cierto? Podemos hacer que el caudal varíe a lo largo del tiempo de simulación. Podemos crear expresiones como una condición inicial para que los cuencos o el salto de esquí estén llenos de agua en un inicio. Podemos asignarle el tirante en la condición de entrada, el tirante en la condición de salida, la presión tanto para el agua como para el aire en la condición de entrada, y asimismo la presión para el aire y para el agua en nuestra condición de salida. Y bueno, dentro del curso vamos a ver los siguientes ejemplos, ¿no? Salto de esquí, una pose de disipación, la rápida hidráulica que acabamos de ver, tanto en estado estacionario como en estado transitorio. Y cabe señalar que dicha rápida es un modelo escalado. Si no me equivoco, la escala era 1 en 25, no recuerdo muy bien. Vamos a ver lo que es transporte de partículas a través de una tubería con una válvula. La importancia de los espigones, por ejemplo, para poder redireccionar el flujo. Por ejemplo, vamos a EAR. Y aquí a la mentira se le están mintiendo. Siempre dicen, ¿no? A la mentira se le mintiendo. Me ha dicho que venir, me ha dicho, no. Si vamos a
por ejemplo, aquí su aplicación, ¿no? De los espigones. Aquí, por ejemplo, en Madre de Dios, debido a la constante socavación del flujo, lo que se ha hecho es colocar espigones para poder redireccionar el flujo hacia la parte central del cauce, ¿no? Y con esto evitar lo que es la erosión. Y bueno, lo que se observa en el modelamiento es zonas de bajas velocidades y con ello lo que tenemos es una sedimentación que a lo largo de los años se va a ir recuperando, ¿no? Esta parte que se ha erosionado. Ahí vamos a ver el modelo con y sin espigones, pero en este caso es de un río Yacari, Rápida de Curumuy. A ver, esto es una estructura que se encuentra en Piura y la verdad, a ver, hay una tesis sobre ello también realizada por la universidad. También se va a realizar lo que es un ejemplo de dominio rotacional, ¿no? Caída debido a la cavitación, en el cual se van a analizar lo que es la cavitación debido a la caída de presión en una bomba. Y vamos a ver los ejercicios también que les acabo de mostrar, algunos videos, como la inserción de la estructura al proceso de simulación y la rotura de presas. Y bueno, eso sería todo el webinar del día de hoy. No sé si hay preguntas. ANSYS, efectivamente, ANSYS tiene una versión estudiantil que es libre, ¿no? De usar. Ya, me preguntan si los resultados son validados en algún laboratorio. Pues estos sí deben ser validados a través de mediciones en campo, ¿no? Tú realizas esto. O tú vas a campo y obtienes tus resultados ahí, ¿no? Y ya luego con tu modelo lo vas calibrando, el modelo numérico, similar a un modelo físico. Ya con eso validaríamos los resultados. Y sí, el programa tiene una versión gratuita, que es la versión estudiantil. Si alguien más tuviera alguna duda o consulta que desearía realizar, pueden escribirlo en el chat de Zoom para que de esa manera el ingeniero los pueda leer y les pueda responder. Tenemos ahí una consulta, nos pregunta, ¿los resultados tienen algún margen mínimo de error? Un margen mínimo. A ver, como es un modelo numérico, un margen mínimo. No sé a qué se refiere con el margen mínimo al comparar nuestros resultados con los que obtenemos en las mediciones de campo. ¿A esto te refieres? O sea, nuestros resultados cuando obtenemos los resultados de nuestro modelo van a ser muy similares a los que se obtienen en campo. No. Y como les mencionaba, ¿no? Para verificar la convergencia, debemos
en ver los resultados de las ecuaciones de conservación. Por ejemplo, ahí tenemos un margen de un 1% para dar por aceptable el modelo, ¿no? ANSYS de piezas mecánicas. ANSYS Mechanical existe para realizar más que todo análisis estructural. Los gráficos. Bueno, en este caso lo que he hecho es dos gráficos, ¿no? El primero, a ver, ya se ha modificado. Ya, el primero era el calado del agua, el tirante que va adquiriendo a lo largo de su recorrido por el dominio, ¿no? De nuestra estructura. Entonces, para ello se necesita crear lo que es una polilínea en la cual se selecciona el método de boundary intersection y aquí se va a intersectar entre el concreto y la isosuperficie creada que vendría a ser la fracción volumétrica del agua con un valor de 0.5, es decir, la superficie libre, ¿no? Y a partir de ello creamos nuestro gráfico de calado, que ahora se ha modificado. A ver, voy a dar en aplicar a ver si se actualiza. Bueno, hace un momento estaba correcto, no sé qué has pasado aquí. A ver, la polilínea, el eje X vendría a ser el eje X y Y vendría a ser Y. A ver, vamos a crear de nuevo, a ver, quizás está correcto la fracción volumétrica aquí. Voy a crearlo nuevamente, lo del calado. Sería la gráfica 3. Calado, tirante, ¿no? Ubicación, la polilínea. Eje X vendría a ser el mismo eje X. Y en Y vendría a ser el valor de la coordenada en Y. Aplicamos. A ver. Ah, ya. Lo que sucede es que aquí estamos en ¿qué tiempo estamos? Estamos en el time step 86 y en el tiempo 8.5. Vamos a seleccionar el último time step o al finalizar la simulación, ¿no? Que son 20 segundos. ¿Ok? Clicamos. Ya, ahora sí ya se ve haber actualizado nuestra gráfica. Aquí estaría el calado tirante. Y la otra gráfica era acerca de la velocidad que va adquiriendo en el transcurso del tiempo de simulación en un punto determinado, ¿no? Tenemos ahí el nombre que le hemos asignado, tipo de gráfica transitoria, ubicación en el punto que ya habíamos creado también. En el eje X, pues está el tiempo de simulación, y en el eje Y estaría la variable que vamos a analizar, que en este caso es la velocidad. Y nuevamente se va a tomar un tiempo para realizar nuevamente la gráfica, ¿no?
También se puede trabajar fluidos no newtonianos. ¿Alguien estaba levantando la mano hace un momento? A ver si realiza su pregunta. Ingeniero, buenas noches, ¿me escucha? ¿Me logra Sí, escuchar? sí, te escucho. Sí, bueno, la clase fue bastante interesante, bastante didáctica. Mi consulta iba a saber si actualmente en el país ya se han hecho proyectos con esta herramienta que es el ANSYS y ya están siendo ejecutadas, por decir, un canal o un puente atirantado, no lo sé. ¿Y hay experiencias con este software? La verdad, esto en nuestro país lo que más optan es por un programa 2D o 1D. Y cuando uno busca una vacante o hay vacantes, es lo que te piden, ¿no? Así que los proyectos normalmente son con software Iber o con software GRAS. Casi nadie utiliza los modelos tridimensionales para poder analizar el comportamiento que va a tener el fluido en una estructura. Y es a partir de ahí que luego que son construidos, ¿no? Tenemos diferentes problemas que se nos presentan. Pero hay, ¿Tiene? por ejemplo, en mi universidad debo tener como 20 tesis seleccionadas ya. Eh, Entre los últimos proyectos que se han realizado es de Sabana Yegua, si no me equivoco. Sabana Yegua. Por ejemplo, este es acerca de la bifurcación del río Piura. Modelación numérica para determinar la orientación de una bifurcación en el tramo B del río Piura, es con ANSYS. Se ha hecho un modelo para la Bocatoma Quirós también. Para evaluar lo que es la socavación en un cauce de río, en las pilas, ¿no? Este creo que no. Creo que este es un modelo numérico, pero no, creo que no era en ANSYS. Pero de todas maneras es un modelo 3D también. Esta tesis, por ejemplo, es de Ecuador, si no me equivoco. Sí, es de Ecuador. Es de un canal de fuerte pendiente. A ver, otro. Este es de un desarenador de la central hidroeléctrica Quirós. Y así, no solo en mi universidad, también hay trabajos realizados con ANSYS en otras universidades. La cosa está en buscarlos, pues, ¿no? En Renati, por ahí se puede obtener toda esa información. ¿Qué haría falta, ingeniero, en todo caso, para que esta herramienta ANSYS, que es bastante importante porque ayuda a evidenciar lo que podría pasar en un determinado modelamiento y tomar acciones, ¿no? Durante el diseño? ¿Qué faltaría? ¿Promocionar más, que esté dentro de la currícula de las universidades y esto luego se plasme en los proyectos en el país? ¿Cuál sería un poco ahí su opinión? Lo primero es, o sea, difundir más que todo, ¿no? Porque la mayoría opta por, como te mencioné, por los modelos 2D, 1D, y y desconocen más que todo los que existen los modelos tridimensionales. Y no solamente existe el software ANSYS que modela de manera tridimensional, existe, por ejemplo, Flow 3D, eh, también está el software libre OpenFOAM, no recuerdo otros, pero existen muchos más que son de manera tridimensional. Y, 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 o sea,
y que se implemente en la currícula de los programas, ¿no? De ingeniería civil, de ingeniería hidráulica, de mecánica de fluidos, y así en cada universidad darlo a conocer para que luego ya sea conocido y en un futuro se aplique estos modelos para poder prever posibles estos fenómenos que ocurran luego de que sean construidos, ¿no? Bien, ingeniero, muchas gracias. Ya. Estaban Ingeniero, preguntando. Sí, buenas tardes. Disculpe, quería hacerle una consulta sobre la aplicación de las leyes de similitud con respecto a los modelos numéricos. ya. Creo que es común aplicarlo en modelos, en simulación hidráulica a partir de modelos físicos, pero no sé qué tanto se aplica a lo que son simulaciones numéricas, esas leyes de similitud. O sea, es similar a lo que es un modelo físico, ¿no? Por ejemplo, si en un modelo físico nosotros escalamos, por ejemplo, las rocas que existen en un cauce de un río, nosotros también podemos aplicar lo que es la rugosidad de manera escalada a nuestro modelo. Y no solo la rugosidad, sino también los caudales que ingresan, también los escalamos para poder realizar nuestras simulaciones. Por eso aquí está lo que se utiliza, ¿no? El caudal real lo transformamos a nuestra escala y tenemos nuestra condición de entrada. Luego, o en todo caso, la velocidad con la que está ingresando, lo transformamos a través de las escalas y tenemos nuestra condición de frontera para nuestro modelo. Y luego, entre los resultados, ya el proceso inverso, ¿no? Los resultados obtenidos para poder hallarlos, ¿no? Aplicamos esta ecuación, esta igualdad, y obtenemos los resultados de velocidades reales, nuestros caudales reales, también nuestros esfuerzos cortantes. Y bueno, esto es con lo que yo trabajé en mi tesis, ¿no? También existe para transformar las fuerzas, si no me equivoco por aquí. Tenemos la presión, por ejemplo, a la aceleración, el tiempo, y así, longitudes, superficies. O sea, es igual que un modelo físico. Nosotros sí o sí, si escalamos, debemos transformar nuestras variables a la escala. Ya esto, Está bien, muchas gracias. ya. Ya, ingeniero, y una consulta más, por favor. Con respecto a la versión y si no utilizáramos la versión estudiantil, ¿qué criterios se deberían utilizar con respecto al mallado cuando se trabaja en modelos a escala real ya, ingeniero? Porque, como vemos, solo observar, o sea, cuando trabajamos con la versión estudiantil, cuando llegamos al límite de 500.000 volúmenes de control, prácticamente toma 2 a 3 días dependiendo del modelo, ¿no? Sí, también depende de la computadora, el número de procesadores que se utilice. Claro, Bueno, en ese caso, si ya superas, pues lo que hacemos en mi universidad, como tiene licencia, la verdad, nosotros vamos, solicitamos y podemos realizar la simulación en la computadora con la licencia, pues, ¿no? Y no tenemos ese problema. Pero ya como todos saben, existe lo que es la piratería, así que también existe el programa craqueado, así que se lo pueden buscar. Me habían preguntado, a ver, me habían hecho otras preguntas. Sí, mi tesis todavía no se ha publicado, no está en el repositorio todavía. O sea, aquí me están preguntando, por ejemplo, me menciona que le queda poco tiempo para terminar sus estudios, es lo que entiendo, pero esto no está ligado a la licencia estudiantil.
O sea, cualquiera puede descargar la versión estudiantil, ya sea que esté estudiando o que sea un ingeniero ya. No hay problema si te queda poco tiempo para egresar. La licencia, no sé. La verdad no sé cuánto cuesta la licencia. Pero debe ser equivalente a un riñón. Si alguien más tiene alguna duda o consulta, puede encender su micrófono o escribir también en el chat. Creo que ya no hay consultas. Ya, ingeniero, la última consulta, por favor. Yo también estaba realizando hace poco una investigación con el software ANSYS y justo tenía este problema de los esfuerzos de corte para escalarlo. La fórmula que ahí muestra, no hay ningún problema con usarlo, ¿verdad? No. ¿Cuál es tu escala, por ejemplo? Haya 1 en 30. Ya, entonces para que tengas los resultados reales, Claro, he encontrado multiplícalo por 30. un esfuerzo máximo de 11.13 pascales. Multiplícalo por 30 y sería el valor real. Claro, allá. Muchas gracias, ingeniero. Sí. Otras consultas, aunque ahí Juan Villanueva, Open. conocido Ahí ingeniero, me ¿conoce dice algún otro software para modelar en 3D totalmente libre? OpenFOAM, pero OpenFOAM, a menos que sepan programar, ¿no? Sepan de códigos, porque de eso se trata OpenFOAM. Perfecto, ingeniero. Muchísimas gracias. Me parece que ya se han terminado las consultas, a menos